Venía yo pensando en que me había puesto un poco nervioso antes de comenzar la charla, y era porque tenía un guión el cual no me podía aprender. Y pensaba de que el tema de hoy es la ciencia cuadrada, y me dije a mí mismo, ¿por qué no me salgo del guión y hablo de lo que yo sé? Y es por eso que estoy aquí, para hablarles sobre las cookies. Este tema un poco que para muchos de nosotros no es muy conocido, pero en este día voy a tratar de explicarles de la mejor forma. Quisiera que me regalen uno y solo un aplauso si alguna vez, cuando han intentado o han ingresado a alguna página web, se encontraron con algún tipo de estos mensajes que ven acá. Perfecto. ¿Qué es lo que nos quieren decir con estos mensajes? Que el sitio va a utilizar cookies para analizar toda la información que nosotros vamos a intercambiar con el sitio web. ¿Y por qué hace esto? Porque quiere analizar nuestras preferencias o de alguna manera mejorar nuestra experiencia en Internet o en la navegación, ¿sí? Lamento informarles que cuando ustedes dieron clic en aceptar todo, ¿sí?, lo hicimos simplemente por el apuro de navegar en la página web. Y según los mensajes que ustedes están viendo, ¿sí?, nuestros datos se juntaron con los datos de las demás personas que visitaron este sitio web. Hoy voy a llevarles detrás del telón, ¿sí?, de cómo funcionan las cookies y cómo podrían estar amenazando nuestra privacidad. ¿Qué son las cookies? La mayoría le conoce a este monstruo, come galletas, ¿sí?, pero no es de él de quien vamos a hablar el día de hoy. Las cookies son unos pequeños archivos que se almacenan en nuestras computadoras, ¿sí?, que los propios navegadores web los almacenan, ¿sí?, y sirven muchísimo para recordar algunas cosas de nosotros. Vamos a imaginar que yo soy un experto en autos, que sé muchísimo sobre autos, ¿sí?, y ustedes en este momento me empiezan a hacer preguntas sobre alguna marca en específico, sobre costos de repuestos, sobre si la marca A es mejor que la marca B, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, como yo soy un experto en autos, quiero grabarme sus respuestas, quiero grabarme las preguntas que me hicieron, ¿sí? Y lo que hago es simplemente ir de alguna forma guardando esta información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que voy a hacer es tomar una tarjeta y guardar esta información. ¿Qué información voy a almacenar en estas tarjetas? Voy a almacenar mi nombre, voy a almacenar la pregunta que me hicieron y voy a almacenar las respuestas que he dado, las diferentes respuestas que he dado, ¿sí? Pero aquí hay algo curioso. No voy a guardar yo esta tarjeta, sino lo que voy a hacer es poner esta tarjeta en el bolsillo de sus chaquetas, en el bolsillo de cada uno de los que me preguntaron, ¿sí? Y esto me va a ayudar para que la próxima vez que nos veamos y tengamos una interacción y me vuelvan a preguntar algo sobre autos, yo pueda recordar, ¿sí?, qué es lo que me preguntaron y pueda personalizar mejor la respuesta. Es decir, les voy a dar una mejor respuesta cada vez, ¿sí? A esto se le conoce técnicamente como cookies de primera persona, porque solamente he puesto yo mi tarjeta como el experto de autos en su bolsillo. ¿Y qué información puedo yo almacenar en estas tarjetas? ¿Sí? Cada vez que ustedes me preguntan algo, yo puedo almacenar la siguiente información. Puedo poner mi nombre para que alguien más sepa con quién estuvieron ustedes conversando, la fecha de creación de esta tarjeta, puedo almacenar la fecha de caducidad, es decir, cuándo esta tarjeta se va a expirar o hasta cuándo va a durar en sus bolsillos. Puedo también guardar el sitio exacto en donde guardé la tarjeta, en este caso para mí, en su bolsillo. Y se preguntarán por qué guardo en su bolsillo, por qué les puse en el bolsillo de su chaqueta. Porque para mí es el lugar más visible y accesible para cuando nos veamos nuevamente poder tomar esa tarjeta y poder leer los datos que yo almacené. Sin embargo, yo debería, como experto en autos, marcar estas tarjetas con dos puntos muy importantes o con dos sellos que me van a ayudar a proteger la información que estoy almacenando en esta tarjeta, ¿sí? Obligadamente yo debería marcar esta tarjeta
con una marca de protección, ¿sí? Una marca de lectura que se llama, que sirve para que solamente yo, como el dueño de esa tarjeta, cada vez que nos veamos nuevamente, pueda tomar esa tarjeta y pueda leer la información que yo guardé, ¿sí? Y una marca de protección que me va a servir para cuando nuevamente estemos conversando y si algún curioso se mete entre nuestra conversación y le toma una foto a esa tarjeta, ¿sí? No va a poder entender nada de la información que está almacenada allí. Pero aunque parezca que yo soy alguien confiable, con esta carita de niño guapo, como ven ahí, ¿sí? Lamentablemente, mientras estábamos conversando, mientras ustedes estaban haciendo preguntas, mientras yo les estaba respondiendo, yo compartí estas tarjetas con mis conocidos, es decir, con otros expertos en autos, ¿sí? ¿Qué es lo malo de esto? Que muchas de esas personas son amigos y también son conocidos, y esos amigos tienen amigos, y dentro de estos amigos existen muchos curiosos, ¿sí? Y como ven, se forma una gran red, ¿sí? Para variar, las tarjetas que yo como experto marqué, hay otros expertos que tal vez no las marcan, no ponen estos sellos de seguridad, ¿sí? Entonces están por ahí por la red navegando y existen muchos curiosos, ¿sí? Hay curiosos que, por ejemplo, cuando nosotros estamos navegando, nos ofrecen publicidad de acuerdo a las preferencias de lo que alguna vez hayamos buscado en un navegador, ¿sí? Hay otros curiosos que, por ejemplo, nos muestran videos y nos van mejorando la capacidad de mostrar videos más acorde a nuestros perfiles o a nuestras preferencias. Hay otros curiosos, por ejemplo, que utilizan inteligencia artificial, ¿sí? Utilizan inteligencia artificial para ir analizando todo lo que hemos buscado e ir formando un perfil ya mucho más avanzado. Entonces, cada vez que nosotros navegamos por diferentes sitios web, estos sitios web lo que hacen es crear tarjetas propias y estas tarjetas las almacenan en nuestros bolsillos. En este caso, son nuestros navegadores web. Nosotros conocemos que tenemos navegadores como Chrome, como Mozilla Firefox, como Brave, etcétera, etcétera, ¿sí? Y cada vez que utilizamos estos navegadores, los diferentes sitios web crean sus tarjetas con la información que hemos intercambiado con ellos y les almacenan en nuestras computadoras. Cada vez que nosotros vamos visitando diferentes sitios web, ¿sí? Se va creando pequeñas huellas digitales. Y estas huellas digitales son recolectadas y son analizadas por las cookies, ¿sí? Al final van a tener un expediente de nosotros de todo lo que hayamos buscado en Internet, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les mencioné, las cookies se interconectan. Voy a tomar el ejemplo de una entidad financiera X, que espero no bloquee mi cuenta después de hablarles de esto, ¿sí? Y esta entidad financiera, ¿sí? Nosotros en nuestras computadoras podemos ver la configuración de los sitios web, ¿sí? Y analizar qué es lo que tienen los sitios web por dentro. En este caso, nosotros podemos ir a los datos de sitios y cookies, ¿sí? Y ahí vamos a desplegar dos secciones, que básicamente nos muestran de forma visual lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Hay una sección que nos dice la administración de los sitios propios o de los sitios que estamos visitando, que en este caso de la entidad financiera X, ha creado sus cookies para mejorar nuestra experiencia de navegación, ¿sí? Entonces, como ustedes ven aquí en la imagen, ¿sí? Esta entidad financiera ha creado dos, es decir, podemos pensar que hay dos cookies de primera persona, con quien hemos estado conversando sobre finanzas o sobre consultas de cuenta, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero hay algo mucho más interesante, ¿sí? Podemos analizar también cuál es la información de los sitios incorporados, de quienes se han incorporado a nuestra conversación. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Encontramos a Facebook, encontramos a Twitter, encontramos a TikTok, ¿sí? Encontramos al más conocido Google Analytics, que cada vez que ustedes visiten cualquier tipo de página web, Google Analytics siempre va a estar presente en esa conversación. Y no solamente
las páginas de entidades financieras, ¿sí? Por ejemplo, las páginas de entidades de gobierno tienen esta propiedad de poder observar cuáles han sido los datos de los sitios incorporados. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de una entidad de gobierno que presenta una cookie, ¿sí? De Google Analytics, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos periódicos digitales, y los periódicos digitales pueden llegar a crear hasta 15 cookies, es decir, 2 que son propias del periódico digital y 13 que son de alguien más, que no sabemos quiénes son. Pero si ustedes revisan aquí, ¿sí? Hay algunos que se repiten bastante, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Algunos de nosotros nos gusta descargar música, ¿sí? Y si ustedes revisan, se crea una cookie con un dominio .ru, que ya se pueden imaginar de qué país es, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cada vez que yo descargo música se crea un dominio de otro país, ¿sí? Y para aquellos que tienen la sensación de que cada vez que navegan en modo incógnito no van a capturar sus datos, lamento decirles que no es verdad. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De un sitio pornográfico en el que se ingresa en modo incógnito y se crea una cookie de un sitio de apuestas conocido como Betcris, ¿sí? Lo peor de eso, o lo más feo de eso, es que no solamente estas cookies de sitios de apuestas se han creado, sino de también una página de una red social muy conocida, que no les voy a decir, ¿sí? Pero cada vez que pasa esto, se cuelan páginas de redes sociales. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Y como les había mencionado, nosotros conocemos las grandes organizaciones, Facebook, Twitter, LinkedIn, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero dentro de estas conversaciones que tenemos con las páginas web, ¿sí? Se cuelan otras, ¿sí? Que son muy avanzadas, que utilizan inteligencia artificial para crear y formar perfiles de nosotros cada vez que visitamos sitios web, ¿sí? Tal vez ustedes han escuchado en su red social una publicación que dice las 10 mejores apps para ganar dinero desde su dispositivo celular. Y fueron corriendo, se instalaron una de esas aplicaciones y probaron a ver si era verdad, ¿sí? Entonces, eso es Tabola en acción. ¿Sí? Tabola es una empresa que utiliza inteligencia artificial y crea lo que se llama publicidad nativa. ¿Qué es la publicidad nativa? La publicidad nativa es cuando nosotros estamos navegando en nuestras redes sociales y vemos publicidad como si fueran publicaciones, es decir, no encontramos una diferencia entre la publicación y la publicidad. Les cuento una experiencia personal cuando yo comencé mis estudios de doctorado. En el 2018, cuando analicé toda esta información que tenía en las cookies, básicamente tenía muy poquita información, ¿sí? Y ahora para el 2024 podemos pensar que esas tarjetas con toda esa información que se recolecta de nosotros ya no caben en un bolsillo, ¿sí? Entonces existe mucha más información y eso nos da la pauta de cómo las cookies han evolucionado en el tiempo para capturar más información de nosotros. Entonces, el peligro básicamente de dar clic en aceptar a todo es que existen cookies mucho más sensibles a la información, como por ejemplo las cookies de sesión, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos a una sesión de Facebook, a una sesión de una aula virtual, en donde tenemos un usuario y una contraseña, esta información se guarda en las cookies, ¿sí? Y si dimos clic en aceptar, y si esa cookie no tiene esta marca de seguridad, cualquier otro curioso o alguna persona con malas intenciones va a poder robar esa cookie, va a poder utilizar esa cookie, va a poder inyectar esa cookie en otro navegador y va a poder iniciar en su sesión sin que le pidan nuevamente el usuario y la contraseña. Mi idea nació de ahí. Yo desarrollé un algoritmo al que le bauticé Cookie Scout, que lo que hace es analizar esta información de las cookies de todos los navegadores que hemos utilizado alguna vez, ¿sí? Entonces, con eso, lo que se forma es un algoritmo que puede clasificar como sospechoso o no sospechoso a estas cookies que tenemos en nuestros navegadores. Y encontré información muy sorprendente, ¿sí? Primero,
Yo les había mencionado que una de los puntos muy importantes que se guardan dentro de estas tarjetas es la fecha de creación y la fecha de expiración de esta tarjeta, es decir, hasta cuándo va a durar esa tarjeta en su bolsillo, ¿sí? Si hacemos el cálculo de la diferencia de esta fecha de creación con la fecha de caducidad, ¿sí? Normalmente el tiempo común son 2 años, pero yo encontré cookies que duraban 100 años, duraban 31 años, más aún duraban 9.999 años, y algo más peligroso todavía, que tenían fechas de duración con años negativos, ¿sí? Es decir, esas cookies no se iban a ir nunca de nuestros equipos. Como les había mencionado, y como yo siempre les molesto a mis alumnos, para quienes gustan de visitar estas páginas con X para ver tutoriales de adultos, ¿sí? Cada vez que lo hacen, se crean muchas cookies de redes sociales, ¿sí? Es decir, nos están espiando de forma discreta. Y por último, de todas las cookies que yo analicé como parte de mi investigación, ¿sí? Más o menos alrededor al final fueron como 400,000 cookies, ¿sí? El 80% no tenía esta marca de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que no solamente una persona malintencionada, si quería robar las cookies y no tenían estas marcas, ¿sí? Lo podía hacer, sino que lo podía hacer o lo puede hacer otros sitios web. Simplemente porque en estas cookies o en estas tarjetas no tienen esta marca. Entonces, les invito a reflexionar, no den a aceptar todo cada vez que entren a un sitio web, ¿sí? Yo hoy les hablé de los sitios que muestran estos mensajes. Les dejo el susto para aquellos que visitan sitios que no muestran estos mensajes, no piden permiso para leer estas tarjetas, ¿sí? Y esto nos pone en alerta para poner fin a lo que es el rastreo de nuestra privacidad en línea. En este punto de mi charla, les pido un aplauso para quienes ahora sí ya saben qué son las cookies y por qué son peligrosas. Perfecto. Mi idea de cambiar este pedacito de mundo ha funcionado. Muchas gracias.